Saludos a todos y bienvenidos a Telecurul, una producción del Canal Congreso. El regreso de las horas extras, la remuneración de los festivos y otros reconocimientos de tipo laboral es el tema del programa de hoy, que será conducido por el senador Alexander López del Polo Democrático Alternativo. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos a Telecurul, un espacio del Senado de la República. Hay una discusión enorme en Colombia en relación a los derechos de los trabajadores. Unos derechos que permanentemente se le vienen desconociendo a todos los asalariados de este país. Y vamos a referirnos el día de hoy a las horas extras, recargos nocturnos y a la forma como se liquidan a los trabajadores después de un despido sin justa causa. Vamos a referirnos hoy a la discusión que estamos adelantando en el Congreso de la República sobre recuperar las horas extras, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, y recuperar también el contrato laboral para los aprendices SENAS con todos sus derechos y con todas sus garantías. Para discutir este tema hemos invitado a un representante de los trabajadores que hoy está en la Central Unitaria de los Trabajadores, CUT, hace parte del Ejecutivo Nacional y es el compañero Gustavo Suárez, vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Gustavo, bienvenido a Telecurul. Y bueno, en el Congreso ya vamos en segundo debate, ya fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes desmontar esa reforma que se hizo en la Ley 789 de 2002, que le quitó a los trabajadores el pago del recargo nocturno de las horas extras y además de eso el pago del dominical. Nos referimos a una ley como la Ley 789 que volvió el día hasta las 10 de la noche y que además de esto el dominical y festivo lo volvió un día ordinario. Así que le quitaron desde 2002 a los trabajadores colombianos, a los asalariados, esa posibilidad de tener un mayor ingreso y obviamente un mejor salario. La Central Unitaria de Trabajadores CUT es una central que históricamente ha defendido los derechos de los trabajadores, ya está próxima a cumplir 30 años y ha luchado permanentemente para recuperar estos derechos laborales de los trabajadores. Gustavo, bienvenido. ¿Y cuál es la posición de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en relación a esta reforma que estamos haciendo en el Congreso y que recupera los derechos laborales de los trabajadores en las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos? Senador, muchas gracias, y a Telecurul, como un espacio del Congreso de la República. Para la Central Unitaria de Trabajadores ha sido una gran preocupación este tema de la Ley 789, que realmente le quitó unos derechos a los trabajadores y trabajadoras de Colombia, que de antemano nosotros en su momento la CUT se pronunció de esta nefasta ley, pero desafortunadamente no ha habido, digamos, una intención, una voluntad. Hasta ahora, senador, que usted ha venido presentando esta iniciativa, la hemos venido dialogando, le hemos venido presentando esta inquietud al gobierno nacional, al mismo Congreso de la República en diferentes audiencias. Tanto es que en Santa Marta, en el 2013, el gobierno nacional se comprometió con los pensionados de tomar este punto y de llevarlo al Congreso de la República, pero a la fecha, realmente ahora que conocemos de parte de tu iniciativa, seguramente ha habido otros senadores de algunas bancadas que han venido presentando esta iniciativa, porque la CUT ha venido también haciendo este requerimiento al Congreso de la República en diferentes escenarios, en diferentes eventos, donde consideramos que a buena hora este es un derecho, esto es una deuda social que tiene el gobierno nacional con los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Gustavo, yo creo que en eso hemos estado de acuerdo. En el 2002 yo pues estaba llegando apenas al Congreso y el expresidente Uribe, hoy senador, presentó esta reforma. El argumento de esta reforma era quitarle los derechos a los trabajadores, o sea, quitarles el pago de las horas extras, de los recargos nocturnos. Inclusive dijo, no, ya el día no va a ser hasta las 6 de la tarde, sino que el día va a ser hasta las 10 de la noche. Pero además de eso dijo, los dominicales ya no se van a pagar un 100%, sino que se van a pagar un 75%, se van a pagar como un día ordinario, como si fuese muy bueno para cualquier trabajador abandonar su familia, un día festivo, un dominical, y irse al mundo del trabajo. Ese pago o ese recargo que se paga por ese
por esa jornada laboral festiva, pues obviamente una especie de sanción, porque el trabajador tiene que desprenderse de su núcleo familiar, tiene que desprenderse de su familia y ir a laborar para el empleador que necesita de su mano de obra, y eso tiene que remunerarse y tiene que pagarse muy bien. Ese daño que le hicieron a los trabajadores, el argumento central del expresidente Uribe en ese momento es que necesitábamos generar empleo. Entonces dijeron, con esto vamos a generar 800, 900 mil empleos, hay que sacrificar a unos para que haya un crecimiento en las condiciones laborales del país, pero desafortunadamente todo este tipo de mentiras y todo este tipo de promesas nunca se cumplieron. Ya llevamos 14 años de la implementación de la ley 189, le quitaron las horas extras a los trabajadores, el pago del recargo nocturno, le quitaron el pago del dominical, le bajaron al monto de la indemnización por despido sin justa causa, golpearon duramente a los aprendices del SENA y no hubo ningún tipo de generación de empleo. La Central Unitaria de Trabajadores CUT ha estado de cerca a este tema. Vamos muy adelante hoy, ya vamos en tercer debate, es lo más lejos que ha llegado este proyecto. Yo le decía ahora, Gustavo, a usted que ya es como la séptima ocasión que yo presento este proyecto de recuperación de horas extras y de reforma a la ley 189. Para nosotros era muy importante que la Central, que la CUT, respaldara esta última parte del debate y nos acompañara en toda esta discusión. Entonces, Gustavo, yo pues quiero invitarlo formalmente para que ustedes sigan apoyando esta iniciativa y obviamente convoquen a los trabajadores de este espacio de Telecurul para que todos los trabajadores colombianos respaldemos este desmonte de esta ley 189 y todos los daños que le ha hecho a la clase trabajadora, Gustavo. Debo decirle, senador, que la Central Unitaria de Trabajadores en las diferentes oportunidades que hemos tenido con los ministros de Trabajo, tanto con Luis Eduardo Garzón, donde le planteamos en la primera reunión que hicimos en su paso por el Ministerio de Trabajo de esta inquietud que teníamos en torno a los recargos nocturnos, festivos y dominicales. Y es más, el tema de reducir del 12 al 4% el aporte, la cotización de los pensionados, y en la cual el ministro expresó que él consideraba que esto era un acuerdo, que era un compromiso del gobierno con la clase trabajadora, más sin embargo consideramos que más que una solución de parte del Ministerio de Trabajo era como más del Ministerio de Hacienda, del cual también tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Mauricio Cárdenas y le planteábamos esta inquietud. Y él manifestó que, pues, que si era un tema de que el gobierno lo había discutido con las centrales, había que volverlo a retomar con él porque pues, él consideraba que era difícil tomar un tema como era regresar esto de los recargos nocturnos y festivos a la clase trabajadora. Era muy difícil, mas sin embargo que él no lo descartaba, que debía haber un nuevo diálogo con el gobierno nacional. Con la nueva ministra de Trabajo también planteamos, y en el pliego de peticiones que le entregamos al gobierno nacional y que lo discutimos con la ministra de Trabajo, también le expresamos nuestra inquietud en torno a este punto. La ministra dice que ella considera que pues, es justo que los trabajadores tengan sus derechos y que obviamente está plasmado en la ley, pero realmente a la fecha no ha habido una solución de parte del gobierno. Creemos que eso nos da pie a entender de que esto va articulado en esta negativa de parte del gobierno nacional con la expedición del decreto 583 del 2016 que tiene que ver con la tercerización. Pensamos que este decreto profundiza aún más la tercerización porque obviamente le da facultades al sector privado para que implemente sus medidas. Entonces, hoy por hoy la lucha, pues además de trabajar, de convocar a la clase trabajadora por restablecer los derechos de los trabajadores en torno a que se le devuelvan los recargos nocturnos, festivos y dominicales, está lo del tema de eliminar la tercerización que hoy está plasmado en el decreto 583 de este año. Bueno, muy bien, Gustavo. Estamos en Telecurul, vamos a unos mensajes institucionales de interés y ya regresamos. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos.
También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos en Telecurul, un programa institucional del Senado de la República. Estamos discutiendo con Gustavo Suárez, vicepresidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la situación de modificar la ley 789 que recupera las horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos para todos los trabajadores en Colombia. Cuando salía la ley 789, Gustavo, nosotros nos acordábamos mucho al elaborar este proyecto, porque en la misma ley decía que si no se generaba empleo en los primeros 2 años, en el artículo 46 establecía que una comisión de senadores y representantes a la Cámara definirían efectivamente el cumplimiento de la generación de empleo. Efectivamente, a los 2 años no pasó absolutamente nada. Ese artículo 46 que decía que si no se generaba empleo, volvíamos nuevamente los derechos a los trabajadores, pero ni le volvieron los derechos a los trabajadores, ni tampoco se generó empleo. Aquí lo que pasó es que los empresarios, los patronos, volvieron esos derechos de los trabajadores, esos recargos nocturnos, esas horas extras, ese no pago de festivo, lo volvieron en grandes utilidades para los empresarios. Es más, el día de hoy un cálculo que hemos hecho nosotros, muy cercano a la realidad, los trabajadores en Colombia están perdiendo entre 3 y 3.5 billones de pesos por el no pago de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. Es más, conocimos en toda esta investigación que hemos hecho más de 6 estudios, pero voy a referirme a 2, Gustavo. Un estudio de la Universidad de los Andes que dijo que efectivamente la ley 789 no había generado empleo y por consiguiente se habían desmejorado los trabajadores. Conocimos un estudio de la Universidad Externado de Colombia que también dijo exactamente lo mismo, que la ley 789 no ha generado ningún tipo de beneficio en generación de empleo y también manifestó que los trabajadores habían perdido unos derechos económicos importantes. Hemos conocido también pronunciamientos de la OIT en la misma lógica. Lo decíamos entonces, esto es más que justo que le devuelvan este derecho a todos los trabajadores colombianos para que mejoren su ingreso, para que los trabajadores puedan, con esa mejora de los ingresos, o ir a un cine un domingo, o ir a un paseo un domingo, o mejorar las condiciones de su vivienda, o mejorar la compra de algunos electrodomésticos que requieren. En fin, esas horitas extras o recargos nocturnos le generan un bienestar enorme a la comunidad trabajadora colombiana y es muy importante. Gustavo, la ministra Clara López, quien lidera el Ministerio del Trabajo y encabeza el gobierno nacional, porque efectivamente esta fue una promesa de campaña del presidente Santos que no la cumplió y mire, nos tocó a nosotros los congresistas presentar esta reforma. La ministra dice que apoya la reforma, pero solamente hasta las 8 de la noche. O sea, que el día continúa hasta las 8 de la noche y de las 8 de la noche en adelante será recargo nocturno. A mí me parece pues que eso no tiene presentación. Realmente no estoy de acuerdo con la ministra Clara López. ¿Cuál es la posición de
de la CUT en relación a la posición del gobierno de que no es la jornada diurna hasta las 6 de la tarde, sino que la nocturna empezaría después de las 8 p.m. ¿Qué opina la Central Unitaria de Trabajadores sobre este tema? Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores y como vocera de cerca de 600.000 afiliados, le hemos venido planteando reiteradamente a la ministra de que nosotros defendemos lo que la ley, el derecho que nos daba la ley en su momento. Nosotros consideramos que la contrarreforma, los efectos retroactivos no pueden perjudicar los derechos adquiridos de los trabajadores. Le hemos expresado a la ministra que son derechos adquiridos y por lo tanto eso nada tiene que ver con que el gobierno pretenda desconocerle estos derechos de tal manera de que lo que queremos es que nos devuelvan lo que nosotros tenemos y por supuesto así se lo hemos expresado al presidente de la República. Nosotros creemos que esto ha venido dándose, inclusive ustedes recuerdan que en la campaña anterior fue un gran debate de los dos candidatos, el candidato Zuluaga y el presidente Santos, donde ambos planteaban el interés, la voluntad de revivir este derecho, más sin embargo creemos que a la fecha no ha habido esa voluntad. Nosotros pensamos que ahí donde se requiere que para que haya un clima laboral, una paz laboral, devuélvanos a los trabajadores y trabajadoras este derecho que vienen clamando. Es más, el poder adquisitivo que se viene perdiendo es porque esto se considera ya como un patrimonio del trabajador, estos derechos que venían de tiempo atrás y hoy quitárnoslos, arrebatárnoslos, es decir, nos están afectando la economía del país. Digamos, el trabajador cada día vive en condiciones indignas, producto de esta situación en la cual creemos que no le estamos pidiendo al gobierno distinto a lo que teníamos. Sí, es que, Gustavo, la situación, como usted lo dice, es de indignidad de los trabajadores. Un salario mínimo absolutamente precario, que no alcanza para nada. Inclusive este Congreso hoy está discutiendo una reforma tributaria que va a golpear directamente a los asalariados colombianos y a la clase media, una reforma tributaria que, o sea, no aprovecho espacio alguno para decirlo, para no decirlo, y es que no vamos a votar esa reforma tributaria, vamos a hacer todo lo posible por hundirla, porque finalmente esa reforma tributaria termina golpeando a los asalariados, termina golpeando a los trabajadores y a la clase media, pues que son quienes finalmente terminan soportando estos temas. Vamos ahora en tercer debate, Gustavo, pues que vamos a darle en la Comisión Séptima del Senado. Hemos venido organizando pues un bloque importante de senadores y senadoras para defender la jornada diurna hasta las 6 de la tarde y la jornada nocturna de 6 de la tarde en adelante hasta las 6 de la mañana, porque nos parece lo más justo y vamos a defender este proyecto. Así que la ministra pues obviamente le dijo a la Cámara de Representantes que va hasta las 8 de la noche, aspiramos nosotros aquí en Senado recuperarlo desde las 6 de la tarde. Pero vamos a unos mensajes institucionales de interés en Telecurul y ya regresamos. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la
propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Continuamos en Telecurul, un espacio del Senado de la República. Gustavo, hemos venido desarrollando pues toda la necesidad de que los trabajadores tengan ese reconocimiento y ese derecho económico que le fue arrebatado en el gobierno del expresidente Uribe en la ley 789, dizque para generar empleo. Hemos demostrado con estudios, hemos demostrado con argumentos que la ley 789 no generó empleo, pero sí de un raponazo le quitó estos derechos económicos a los trabajadores. Estamos muy cerca de recuperar estos derechos a los trabajadores colombianos y aspiramos pues que el Senado no vaya a ser inferior a lo que ha hecho ya la Cámara de Representantes, así que vamos a estar muy atentos. ¿Cuál es el llamado que ustedes le hacen desde la central al Congreso, a los trabajadores y al Gobierno Nacional sobre devolverle a los trabajadores estos derechos económicos, Gustavo? Bueno, yo antes diría que es importante retomar algunos antecedentes. Por ejemplo, yo creo que el concepto que emitió la Procuraduría en el 2007, donde le solicita a la Corte Constitucional de que reviva las normas derogadas mediante esta reforma laboral en torno a lo que tiene que ver con los recargos nocturnos, festivos y dominicales, que en esto naturalmente el Congreso también se apropie de una petición que muy justa la Procuraduría en su momento hace. Yo lo que creo es que aquí tenemos que pensar que el Ministerio del Trabajo, que es el ente que regula la política laboral y naturalmente quien es el vocero del gobierno para discutir con los trabajadores a través de las centrales obreras, porque esto es una petición también que han hecho las centrales como la Confederación General de Trabajadores, la CTC, donde le hemos dicho a la ministra que retomemos este punto importante. Ahora que se avecina la discusión del salario mínimo, seguramente es un tema que tendrá que abordar la mesa de concertación laboral. Pensamos que ahí los trabajadores y trabajadoras les queda un camino, es que nos convoquemos, defendamos nuestros derechos y trabajemos en torno a una situación en la cual hemos venido recalcándole tanto al gobierno nacional, y ese es un tema en el cual en los pliegos de peticiones que le hemos presentado al gobierno regionales y locales, donde venimos articulando, porque a la fecha tampoco ha habido una respuesta, no ha habido una solución en torno de los mandatarios locales a esta petición que han hecho nuestras subdirectivas y que venimos en el acompañamiento desde la Central Unitaria de Trabajadores a nivel nacional. Creemos que aquí, en este año, por supuesto ha sido un año muy difícil en torno a concretar con el gobierno esta situación. La ministra en alguna oportunidad nos decía que cualquier reforma, que ella era partidaria de que esto pasara por la mesa de concertación laboral. Pues ojalá que los empresarios que también han venido hablando de un salario digno, nosotros le hemos venido planteando y le hemos hecho propuestas al gobierno a través de la mesa de concertación, donde consideramos que el salario digno, hoy por hoy, que hablamos del posconflicto, el salario digno rural, por supuesto, creo que es un buen tema para discutir hoy por hoy, que se da como un hecho la concreción de los acuerdos de paz con la insurgencia. Entonces pensamos que ahí tenemos ese tema para que lo miremos desde la mesa de concertación y seguramente que el gobierno piense en un salario mínimo digno que permita devolverle a los trabajadores esta situación. Creemos que hoy por hoy los empresarios están mirando, seguramente ellos van a barajar algunas propuestas. Nosotros como centrales vamos a tratar de buscar un acuerdo entre las tres centrales para mirar cómo llevar una propuesta a la mesa de manera unificada. Sí, Gustavo, la ANDI, por ejemplo, a propósito de los empresarios, ha pegado el grito en el cielo, que no están de acuerdo con el proyecto, pero hay que decir a los señores de la ANDI que ellos no pueden seguir protegiendo a los empresarios a costas del dolor, del sacrificio y de quitarle a los trabajadores sus recursos. Es que en todos los países del mundo la noche inicia a las 6 de la tarde, desde el punto de vista laboral, y en ese sentido Colombia es un país que está alejado de la realidad laboral mundial y la OIT ya ha generado ese tipo de exigencias a efectos de devolver nuevamente esos derechos de los trabajadores. Yo quiero convocar desde Telecurul, desde el Senado, desde
la lucha que adelantan los trabajadores, quiero convocar a las 3 centrales, a la CGTD, a la CUT y a la CTC, y a las demás organizaciones sociales y sindicatos en general, para que acompañen este proceso, para que acompañen este proyecto de ley, para que se apropien de él, porque finalmente son derechos de los trabajadores. Y en esa lógica, exigirle al Senado de la República, a la Comisión Séptima del Senado, a la plenaria del Senado, al Gobierno Nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y la ministra del Trabajo, para que esta reforma que estamos haciendo hoy, de derogar los artículos de la Ley 789 de 2002, que le quitó estos derechos a los trabajadores, sean recuperados. Yo quiero pues hacer esa gran convocatoria a todos los trabajadores colombianos para que ese derecho lo recuperemos sin más dilaciones y logremos inclusive entregarle un gran regalo de Navidad a los trabajadores en Colombia, a propósito de que este Congreso muy pocas veces legisla en favor de los colombianos y muy pocas veces legisla en favor de los trabajadores. Yo pienso que esto es una gran oportunidad para que el Congreso se reivindique con el movimiento social, con los trabajadores, con las comunidades y con los sectores más vulnerables, Gustavo. Yo creo, senador, que es importante coordinar con el Senado de la República y con usted, que es el que viene liderando esta iniciativa, de adelantar unas audiencias en las regiones y por supuesto hacer el acompañamiento en este año de finales, de tal manera que nos permita nosotros abordar esta iniciativa y persuadir a la clase trabajadora de la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras salgan a defender. Yo creo que además de esto viene el tema del decreto que yo manifestaba ahora a rato, que es el 583, donde esa tercerización viene generando más fortaleza en lo que viene dándose, que a pesar de que el gobierno dice que eliminó las cooperativas de trabajo asociado, siguen dándose todavía, y eso es lo que viene generando lo que la gran problemática que se generó con el recorte de los recargos nocturnos y festivos. Entonces los articularon con los contratos de trabajo, con los contratos sindicales, y eso es lo que viene realmente diciendo el gobierno nacional, que el empleo se viene cada día aumentando, porque realmente cree que esa es una forma de vinculación, es una inestabilidad donde hoy realmente la informalidad cada día viene siendo más carrera. Bueno, entonces el llamamiento es a la movilización de los trabajadores y trabajadoras de toda Colombia para recuperar este derecho a las horas extras, al recargo nocturno, al pago del dominical y festivo, y para que también los aprendices SENAS, que es parte integral de este proyecto, puedan no solamente recibir el 100% de su trabajo, sino también tenga una estabilidad laboral. En próximos días, en Telecurul, Gustavo, es un compromiso que hago hoy con ustedes acá, con la Central Unitaria de Trabajadores, vamos a abordar otros proyectos muy importantes para la clase trabajadora, pero también para los pensionados. ¿En qué estado están? Por ejemplo, yo he radicado un proyecto que elimina todas las formas de tercerización laboral en el Estado y en las empresas privadas. Es un proyecto que elimina las SAS, elimina las cooperativas que tercerizan laboralmente, asociadas las cooperativas de trabajo asociado, elimina el contrato sindical como forma de vinculación de los trabajadores, que es otra forma de explotación, y elimina esa figura de prestación de servicios que también está desnaturalizando el contrato de trabajo. O sea, en Colombia tenemos que apostarle a que cada trabajador tenga un contrato de trabajo con todas las prestaciones de ley y con todas las garantías laborales. También vamos a presentar el informe en qué estado está, el proyecto de ley que también radiqué, que reduce el aporte de pensión del 12 al 4% para todos los pensionados de Colombia. Ese proyecto va muy bien, ya va también en tercer debate, aspiramos que este año salga, pero vamos a ampliar la información, como también del proyecto de ley que radiqué, que a los pensionados de Colombia se les paga de acuerdo al incremento de los trabajadores en Colombia o al IPC, dependiendo cuál sea más alto. Porque lo que hemos notado y lo que hemos investigado es que por el pago de IPC que le hacen a los pensionados en Colombia, en su aumento pensional cada año, han perdido más de 20 puntos. Bueno, son muchos temas los que vamos a seguir abordando en Telecurul. Muchas gracias, Gustavo, por la invitación, muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias a la CUT por acompañarlos, y bueno, hasta otra oportunidad, nos vemos nuevamente en Telecurul. Muchas gracias.